résolution qui ne sert strictement à rien. Je me demande dans quel pays du monde on traite le gouvernement de dictature quand il perd les élections et qu'il le reconnaît, qu'il perd les référendums et qu'il le reconnaît. Dans quel pays au monde on est d'accord pour soutenir un opposant qui stocke chez lui des armes de guerre et des bombes? Si vous faites ça, alors préparez-vous à traiter de prisonnier politique n'importe quel terroriste que nous avons arrêté. Peut-être que M. Maduro aurait dû faire donner 1000 coups de fouet à cet opposant, parce qu'alors il bénéficierait du silence complice de cette Assemblée, comme vous le faites pour l'Arabie Saoudite, dont vous trouvez cependant le moyen de citer l'un des ressortissants qui est président de la Commission des droits de l'homme, oui, un Saoudien président de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, pour montrer du doigt Venezuela. La vérité, c'est que vous ne vous occupez que de ceux qui défendent les pauvres pour les fustiger et les discriminer. La vérité, c'est que tout ceci participe à une entreprise de déstabilisation organisée par les États-Unis d'Amérique, qui font des coups d'État institutionnels comme ils l'ont fait au Guatemala, comme ils l'ont fait au Brésil, comme ils l'ont fait au Honduras, et que tout ceci n'est qu'un moment de propagande internationale de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. Ça ne vaut strictement rien, et je dis la colère de ceux qui aiment les gouvernements qui défendent les pauvres. I must really say that I'm impressed, because I never thought Mélenchon was going to get where he is. But Mélenchon, you can even call him Hugo Mélenchon if you want. I mean, he's really getting a program that is a lot into the movement, inspired of what Chavez wanted to do in the region. Venezuela without the sun and without oil. Recibimos a Jorge Alemán y me gustaría inmediatamente relacionarlo con esto que acabamos de ver sobre Mélenchon. Bueno, es esperable. Usted imagínese que, por ejemplo, hubo 8 meses continuados de etapa de Venezuela en España, con Podemos. Si usted le preguntaba al conjunto de la población dónde quedaba Venezuela, hubiera encontrado dificultades de que rápidamente señalaran. Pero, sin embargo, todos los medios, los corporativos, por supuesto, Venezuela y Podemos, cuando ya vieron que Podemos no era simplemente algo testimonial, cuando vieron que en el propio Podemos había verdaderamente una emergencia de otro tipo de izquierda, de una izquierda que se apropiaba de términos que la izquierda normalmente ya no los quería en su vocabulario. Cuando Podemos empezó a hablar de patria, de soberanía, de pueblo, apareció Venezuela, hasta tal punto que Maduro dijo en aquel entonces que por qué el cierre de campaña no se hacía en Caracas, el cierre de campaña española. Es decir, y todos los debates, si usted examina ahora, todos los debates a la candidatura presidencial, era Venezuela. Hasta salió un sketch humorístico que se llamaba Hablábamos poco de Venezuela, donde aparecía un chef cocinando un pollo y decía, este pollo en Venezuela no se come. O sea, que lo había hecho Fora Pache, que son chicos muy graciosos y que siguen el estilo de Capusotto aquí. O sea que esto estaba probablemente ya asegurado de antemano, porque Mélenchon, que debo decir que Ernesto Laclau lo trajo a Argentina y que tuvo una gran interlocución. El primero que me habló hace años atrás de Mélenchon fue mi amigo Laclau. Mélenchon también se proponía, vamos a decir, apartarse de la semántica de la izquierda tradicional. Quería construir una cosa distinta, una izquierda testimonial, la izquierda del 10%, la izquierda que siempre está ahí para denunciar, la izquierda que siempre está ahí para dar testimonio de lo que no va, ¿no? Es decir, una izquierda que termina siendo funcional, ¿no? A veces. Bueno, a la derecha. Sí, en muchísimos casos sí. En Mélenchon había una vocación muy contagiada por Podemos de querer ganar. Así que inmediatamente lo de Venezuela, fíjese que en el caso de Francia es realmente terrible, porque tenemos un partido de herencia negacionista del Holocausto, pues procede de ahí y tiene entre sus filas esto mismo. Es un partido nacionalsocialista, el Frente Nacional, ¿no? Y sin embargo ahora sale Venezuela. El embajador, en la época que yo era agregado cultural, el embajador de Venezuela en Madrid me dijo que habían salido 1.700 veces en una semana. En los medios. En los medios, sí. O sea, veía hace un ratito, en estas horas, una conferencia de prensa que le organizan a Mélenchon, sí, y una periodista de la BBC le hace una pregunta en inglés. Y él dice, no.
me organizan una conferencia de prensa y las preguntas son en inglés y hay que hablar en inglés. Dijo en español, porque sus padres son españoles, Sí, habla perfecto habla español. correctísimamente Dice, en español. español sí, en inglés no. Y esto habla también de cómo se instala el discurso mediático en toda América Latina, probablemente en forma global, de una derecha que no tiene los recursos propios para mostrarse como es, y acude a qué? Acude a la estigmatización. ¿A qué acude? Bueno, a ver, tendencialmente el neoliberalismo, que ahora se empieza a expandir por todo el planeta, no es democrático. Es la forma de instalar un estado de excepción bajo apariencia democrática. Es una novedad que hay que empezar a admitir. Es decir, el liberalismo era democrático. La relación estructural entre democracia, capitalismo y liberalismo se disolvió hace rato. Tendencialmente, la construcción neoliberal tiende a funcionar como un estado de excepción. Y por lo tanto, todos estos mecanismos se ponen en marcha y bajo una nueva, con una fuerza original, diría yo, ¿no? Incluso en Europa, que necesita siempre mantener las apariencias de una manera más, vamos a decir, consistente. Pero dice ¿no? usted en su último libro que han tenido el éxito mayor de la historia en la creación de subjetividad, que a eso se lanzó el capitalismo y que eso es lo que consiguió. Sí, bueno, eso viene inspirado en la frase famosa de Margaret Thatcher, ¿no? La economía es el método, el objetivo es el alma. Es decir, ya no se trata, dado de que hay una gran desafección por la política, dado de que nadie siente que desde la democracia se decida algo importante en la vida de uno, es decir, dado de que si todo está marcado por los flujos financieros, las corporaciones, las concentraciones de capital, el que vota, ¿qué vota? Bueno, en ese terreno de estupor y de desconcierto se empezaron a implementar una serie de mecanismos de deshistorización, desimbolización, es decir, todo lo que pueda, vamos a decir, destruir el legado simbólico en la que una persona puede encontrar una brújula. A eso es lo que yo denomino, como así Marx hablaba de modo de producción económica, el neoliberalismo es un modo de producción de subjetividad. Es decir, la frase de Margaret Thatcher, ella misma desnuda muy bien su proyecto. La economía es método, pero el objetivo es fabricar un hombre nuevo, fabricar un nuevo tipo de subjetividad. Nosotros crecimos, yo por lo menos, con aquel fantasma de que detrás de la cortina de hierro la gente le lavaban el cerebro. Casi que nos querían hacer creer que se trataba de una operación casi quirúrgica, por la cual la gente le trasplantaban el cerebro. Es increíble que al paso de los años mi apreciación, robustecida mientras leía su libro, es que efectivamente existía el lavado de cerebro. Claro. Y es esa subjetividad que ellos crean. Claro, pero que no, nunca hubo lavado de cerebro, porque el neoliberalismo sí comprende qué es el deseo, qué son las pulsiones, sabe mejor cómo está hecho el ser humano. Por lo tanto, tiene mejores condiciones para producirlo. Es decir, entiende mejor cómo quiere gozar el ser humano. Sí, pero usarlo ellos, porque apenas Sí. ven el goce en cualquier otra manifestación de las que ellos no comparten, combaten ese goce. Está perfecto eso que usted dice y ahí estamos siempre entonces tocando el tema del crimen perfecto, ¿no? Por suerte, esa teoría, digamos, de que los medios de producción construyen realidad, construyen subjetividad, tiene un obstáculo, que es que no se encuentran con un receptor pasivo. Siempre hay algo en la propia constitución del sujeto que puede constituir un punto de fuga a esa producción de subjetividad. E incluso esos medios pueden saturar de tal manera el sentido, pueden llevar las cosas a tal extremo que pueden empezar a perder eficacia. Es decir, eso es contingente, no lo podemos nunca anticipar de entrada, ¿no? ¿Se ve eso en la Argentina? O sea, esa de alguna manera está hablando de las respuestas, ¿no? De las respuestas que da un otro sujeto en la Argentina. ¿Qué respuestas está dando? ¿Macri está coleccionando enemigos? Bueno, Macri, por ejemplo, ha desconocido lo que cualquier manual de cualquier tradición política presenta en sus primeros capítulos, sea Maquiavelo, Hobbes, que es que la aspiración de cualquier gobierno es volverse invisible. Que la cadena de mediaciones sea tan potente que usted casi se olvide quién gobierna.
Por ejemplo, el Partido Popular, de la derecha neoliberal en España, intenta esto. Intenta que te olvides de ellos, que te entretengas viendo el Barcelona o viendo un reality o hablando con los amigos. Es decir, la visibilización no les gusta. El sueño del poder es que te olvides de que hay poder. Claro. Bueno, en este sentido es donde esa tendencia al estado de excepción de la que hablaba antes, en el caso de Latinoamérica me parece de mayor fuerza, más consistente, porque Macri genera todos los días una confrontación. ¿No? En eso es incluso diferente del Menem neoliberal, que tenía de algún modo recursos de mediación. Macri está buscando otra cosa. Yo el primer día que ganó, Cintia, vos lo recordarás, escribí un pequeño texto donde dije que no era un gobierno, era un grupo de tareas, en el sentido de que no construía nada. Esto le da su especificidad al asunto. Porque uno piensa, ¿qué pasa con la derecha? ¿Cómo va a avanzar la derecha que no se legitimó, por ejemplo, en Ecuador con las elecciones? ¿Cómo va a avanzar? ¿Cuáles son los mecanismos de avance de esta derecha? Sí. Que en América Latina se presenta tal vez de manera diferente, ¿no? Es interesante este planteo de que Sí. se visibiliza para avanzar. Sí. Acá se visibiliza porque tienen un plafón histórico, creo, en el imaginario de ellos, que es el antiperonismo. El antiperonismo sí tiene consistencia. Es Claro. un hilo rojo que atraviesa diversas etapas y que no tiene otro fundamento que el odio al peronismo. Así que ahí hay un sustrato que es importante y a considerar. Con tal de que no sean peronistas, ya tienen ahí a un sector, ¿no? Luego está el tema de que tienen un grupo de torturadores psicópatas disfrazados de locutores. Eso sí que no se ve en ningún lugar del mundo. Es decir, usted ve a los locutores en Europa, son de derechas, el cinismo que tienen es que son todos demócratas, pero hoy en día el mismísimo Hitler diría que es demócrata. Nadie puede decir que no es demócrata ya, no hay ninguna... En los términos de ellos lo fue. Claro. Digamos, llegó al poder democráticamente. Exactamente, Exacto. pero además en los términos actuales, como la democracia no quiere decir absolutamente nada, todos son demócratas. Todo es democracia. No, porque claro, en nombre de la democracia luego vas a tirar a un gobierno democrático, en fin. Esa palabra se ha vaciado, ¿no? Sin embargo... Está neoliberalismo en su lugar, en el lugar de esa palabra. Está el neoliberalismo. Sin embargo, esos mecanismos de perversión psicopática que se ven aquí, de locutores que parece que han bajado de un Ford Falcon y ahora están en la televisión, es muy particular. Y mi pregunta en todo caso es ¿cuánto tiempo dura eso? ¿No? Eso puede de un momento a otro perder también, es decir, por ahora es evidentemente muy eficaz, ¿no? Pero... Ocupan el lugar del poder real. Sí, pero, a ver, tienen cada vez más problemas para encajar las piezas. Lo que se está visibilizando, en realidad yo lo que le decía ayer a un grupo de intelectuales con los que estaba hablando es que me preocupa más nuestro campo, que no está articulado, que lo que está haciendo el poder en Argentina. El poder en Argentina ya sabíamos lo que iba a hacer. Se lo dijo muy bien Víctor Hugo, Atilio Borón, yo lo estaba viendo en Madrid, pegó un salto, porque Atilio Borón creía, lo respeto mucho a Atilio, pero creía que iba a haber una resistencia por el gobierno anterior. Y Víctor Hugo le dijo, no, van a avanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente vivimos en una época postrevolucionaria, nunca estuvimos fuera del neoliberalismo, nunca tocamos verdaderamente las estructuras del neoliberalismo, y no por un déficit nuestro, es que no se puede. Es que verdaderamente, en todo caso, como mucho, son experiencias contrahegemónicas en el interior del neoliberalismo, pero lo discutí una vez esto con el vicepresidente de Bolivia en Madrid, ¿no? Habló de la sociedad post-neoliberal. No estuvimos nunca en una sociedad post-neoliberal. Por eso los líderes de los movimientos nacionales y populares se preguntaban, ¿habremos llegado ya a ese punto de no retorno? ¿Las transformaciones habrán llegado al punto en donde, me acuerdo un neologismo usó Chávez, hasta que se vuelvan indevolvibles? No, todo se puede desarmar muy rápidamente. El libro de Jorge tiene ese optimismo, porque esto que está diciendo es esperanzador. Yo me remito a una mayor decepción anticipada de cómo son las cosas, porque me da la sensación de que han ajustado todas las clavijas del poder.
Sí. Algunas cosas que no habían atendido lo suficiente. Piensan ellos que fue lo que motivó esta resurrección de ciertos valores progresistas en América Latina. Ahora advierten que cometieron errores que en cuanto a la consolidación del poder no los van a volver a cometer. Pueden perder el gobierno, pero a mí me parece que son más poderosos que nunca. Eso estoy seguro. Estoy seguro que en cuanto a los términos de la estructura, es más poderosa que nunca. Y como hablaba con Cintia el otro día, lo único que podemos buscar, hacemos el duelo de la palabra revolución. No hay revolución. No sabemos lo que es un periodo post-neoliberal, un periodo post-capitalista. No tenemos modo de nombrarlo siquiera, ni de concebirlo. Lo único es que podemos, como decía Walter Benjamin, construir un freno de mano, frenar, ¿no? Y en eso, siguiendo un poco la máxima de Gramsci, el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. En el optimismo de la voluntad, yo creo que en la Argentina hay condiciones para construir un nuevo bloque hegemónico. Lo que ocurre es que está desarticulado. No está el elemento, voy a citar a mi querido Laclau, no está el elemento que articule los diferentes conflictos que ustedes mismos antes estaban enunciando. Es decir, docentes, directores de cine, científicos, trabajadores, ¿no? No está lo que amalgame esas distintas demandas, se preservan aún en su singularidad y en su sectorialidad. No está aquello que las articule. Hasta que aparece el liderazgo que une, ¿no? Tal Sí, vez. y no se ve por ningún lado. Pero eso me preocupa mucho más que lo que está haciendo el gobierno, porque creo que cambiarían sensiblemente las cosas si realmente apareciera, para decirlo en los términos de Ernesto, el significante, que siempre es la encarnación de un líder, que volviera a aglutinar. Si todos esos sectores, en este país pasan todavía cosas muy especiales y muy singulares. Hay niños de 13 años que militan, hay docentes que son capaces de confrontar muy seriamente por sus derechos, hay actores que se involucran en la defensa de lo que ha sido el proyecto de su vida. Lo que pasa es que todo eso no puede ser sectorial. Ese fue el gran error de los Foucaultianos en los años 80, de defender el movimiento feminista por un lado, el movimiento gay por el otro, el movimiento de las prisiones. No, si no aparece el elemento que unifique, manteniendo las diferencias, no homogeneizando. Pero siempre ¿no? serán sectoriales. Y cuando aparezca un líder, lo van a atacar ferozmente. Cuando tengan claro que ese es un líder, el ataque va a ser impiadoso. Y la izquierda colabora, porque la izquierda tiene matices. Mientras la derecha va al dinero, es decir, va a cosas muy simples, la izquierda, a mí me da la impresión, Jorge, que tiene muchos matices y que esto es lo que impide que pueda funcionar coherentemente. Hay hasta una izquierda que es siempre prebendaria del poder burgués que tiene la derecha, que consume los medios de la derecha. ¿Quién se anima a decirse populista en América Latina hoy día, después que han maldecido y estigmatizado esa palabra, que para muchos, para mí, por ejemplo, sería bendecible en el valor que tiene, para mí en también. cómo yo lo interpreto? Sí, sí. Hay un problema, que la izquierda tiene solo argumentos y la derecha no los necesita. Trabaja a través de flujos semióticos, escenas, imágenes, y la izquierda tiene que argumentar. De hecho, lo que pasó aquí es que de golpe creció, tal vez gracias al propio gobierno, todo un sector social que quería vivir en el grado cero de la política de nuevo, que quería descansar, que no soportaba más la interpelación política, la interpelación ideológica, y que quería de nuevo vivir en esa homeostasis donde no los molestaran ni con discursos en la TV pública. Entonces es verdad que la izquierda tiene esa, vamos a decir, desventaja estructural. ¿Cómo pueden buscar los amigos, Jorge, que están mirando el programa y por supuesto se deslumbran, encontrar sus trabajos, sus ensayos, sus escritos en este mundo de la internet? ¿Es fácil? Es fácil porque tengo como motivo de orgullo que no he publicado jamás nada en ninguna de las editoriales de las corporaciones, así que todo circula en Se internet. viraliza. O está en editoriales muy pequeñas en España y
en Argentina. Pero lindo Jorge Alemán se accede Sí, inmediatamente. sí, le agradezco que lo evoque. Nos ha dado mucho gusto, ¿no? Hermoso, un placer, y mucha gente va a disfrutar en América Latina de estos Espero haber sido análisis. claro, porque no estoy acostumbrado a este medio y menos hablar con estos dos grandes representantes Que que no admiro diga tanto del eso, por periodismo. favor. No. Gracias. Jorge Alemán en Facebook, la fanpage de Facebook. Sí, Jorge sí, Alemán. Sí. Muchas Muchísimas gracias una vez Gracias. más. Pero quería ir a eso, ¿no? A las sabatinas, esa comunicación directa con la gente, el enlace ciudadano, sus recorridas en bicicletas por las ciudades. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo va a ser? Bueno, ¿Dónde va a poner toda esa energía? Ay, yo Sí. siempre he sido medio hiperactivo, ¿no? Siempre he tenido 3, 4 actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, le cuento en mi vida de estudiante, cuando era estudiante universitario. Además de estudiar, era dirigente estudiantil, presidente de la asociación, federación, era asistente de cátedra, trabajaba y era dirigente scout. Entonces, sí, siempre he sido medio hiperactivo, lo cual no necesariamente es una virtud, dicho sea de paso. Y ahora quisiera dedicar toda mi energía sobre todo a leer. Tengo la pila de libros ahí acumulados durante todos estos años. Recibo por día más libros de los que puedo leer por año. Me gusta escribir, voy a escribir y tal vez dedicarme un poco a la academia. Además de quehaceres domésticos. ¿Quehaceres domésticos como cuál? A ver, si me dice quehaceres domésticos, ¿qué significa? Bueno, yo voy a ir a Bélgica, ¿usted cree? Cocinar, lavar, hacer Por la supuesto. cama, limpiar. Arreglar. En Argentina hay una... Por si acaso, acá tampoco tenemos empleada doméstica. Tenemos una señora que nos ayuda 2 mañanas por semana. ¿Ya? Entonces estamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros. Es una cosa que habría cambiado en América Latina, ¿no? Yo he Sí, escuchado, nuestra burguesía es tan ignorante que una vez yo escuché, no le estoy inventando, le doy mi palabra que fue cierta, a alguien argumentar que la gran diferencia en el nivel de vida de América Latina con el resto del mundo es que aquí tienen la empleada doméstica. A nadie se le ocurrió pensar en el nivel de vida de la empleada doméstica. América Latina cambiará muchísimo Bueno, pero acá en Ecuador- cuando los hijos de la burguesía aprendan a hacerse sus propias cosas, de tender la cama. Hola, soy Rafael Correa y esto es Crónicas de América.